se llama... Ya les digo. Que no sabe la profesora Nancy qué es lo que necesitaba. Cintia Aliné, ¿puede ser? Cintia Aliné, ¿está? No. Porque mandó una notificación, pero no pudimos saber de por qué necesitaba. ¿Está en línea? No. Está en la... No está, ¿no, chicos? Cintia Aliné, algo así. Parece que no. Bueno. No sé qué dificultad habrá tenido. Vamos a seguir admitiendo. Bueno. ¿La profesora Molina se comunicó con ustedes? No, profe. ¿No? Bueno. Bien, vamos a empezar. Hoy vamos a ver la técnica de aspiración de secreciones. Secreciones. Ahí. Voy a poner esto por aquí. Estoy acomodando acá la imagen para mí, si los veo un poco. Ahí está. Acá dice, voy a ocultar esto. Bueno, hoy vamos a ver aspiración de secreciones, ¿sí? Es una técnica que nos permite eliminar las secreciones de todo el tracto respiratorio, ¿sí? Para poder crear un pasaje de aire mucho más propicio para la ventilación, ¿sí? Esperen que me distrae la gente que está entrando. Profe, me fijé en la plataforma y solo está lo de oxigenoterapia en la comisión B. Entonces, muy bien, a ver, vamos a empezar. Entonces, ¿cuándo se utiliza esta técnica? Cuando hay una patología, como estuvimos viendo, como la bronquitis crónica, que produce un exceso de secreciones en todas las paredes de la tráquea, ¿sí? Provoca aumento y retención de secreciones en la vía aérea, ya sea en la faringe, en la tráquea y en los bronquios. Normalmente estas secreciones, este aumento de secreciones anormal, porque recordemos que siempre uno está, toda la pared del tracto respiratorio está revestida por esta mucosidad, pero cuando esto se convierte en una patología, se exacerba esta cantidad y empieza a obstruir las vías respiratorias. Y normalmente en cualquier complicación respiratoria menos patológica, más aguda, como un resfrío, una bronquitis, nosotros podemos eliminar las secreciones a través de la tos, ¿verdad? Entonces, los pacientes normalmente pueden eliminar esas secreciones a través de la expectoración. Es como un reflejo que se hace espontáneamente. Pero en los pacientes que tienen una depresión respiratoria,
o tienen alguna complicación neurológica, se hace necesario succionar o retirar estas secreciones. Esto se va a hacer a través de la introducción de un catéter que va a permitir aspirar todas las secreciones de toda la vía aérea y de la tráquea, ¿sí? ¿Han visto alguna vez este procedimiento algunos? ¿Tuvieron prácticas hasta ahora? No, sí. Cuéntenme. De aspiración, no. Tuvimos práctica, pero yo no lo realicé hasta ahora. Se te corta, Freddy, no entendí. ¿No llegaron a ver pacientes con alguna con tubo endotraqueales o no? No llegaron a ver. No. En lo particular no. No. Bien. Porque generalmente la extracción de estas secreciones se hace en estos pacientes que están o inmunodeprimidos o con una en cuanto a la parte respiratoria, o están inducidos con un respirador, entonces necesitamos sacarle las secreciones para tener una vía aérea mucho más permeable, ¿sí? Entonces el objetivo de esta aspiración es mantener la permeabilidad de toda la vía aérea, eliminar las secreciones que están obstruyéndola, prevenir, por lo tanto, infecciones. Recuerden que las secreciones, la acumulación de estas van a ser un campo de cultivo para bacterias, y entonces empiezan las complicaciones respiratorias hospitalarias. Puede provocar atelactasia por acumulación de esas secreciones, provocando que el alveolo pierda esa elasticidad y no se produce así la hemostasia, la hematosis, perdón. Y nos va a facilitar también, a través de esta maniobra, nos va a permitir obtener alguna muestra de esputo en el caso que sea necesario para analizarla y poder determinar qué tipo de bacterias está invadiendo al paciente y aplicar los antibióticos o la terapia de antibióticos correspondiente. Una muestra de esputo, ya habíamos hablado algo de esto, me parece que en algún momento hablamos de muestra de esputo, no recuerdan. Bien, las muestras de esputos se hacen ya dijimos, para obtener un cultivo de esta muestra, y de esta manera vamos a ver cuáles son las bacterias que están invadiendo este moco y poder combatirlas. Hay que pedirle al paciente que se enjuague previamente la boca para evitar que esté colonizada por otras bacterias que son propias de la cavidad bucal, que se enjuague como para hacerlo mucho más fidedigno al examen. Después hay que decir que él trate de expectorar y acumular o poner esa mucosidad lo más estéril posible, cuidando de no tocar los bordes del frasco, y así tenemos una muestra estéril, ¿sí? Esta muestra tiene que ser, se tiene que tapar, hay que decirle cuáles son cómo debe recoger el paciente, hay que educarlo para que él pueda no tocar los bordes, no contaminar la parte interna de la tapa, para que la muestra no pueda llegar sin contaminaciones al laboratorio. Una vez que tenemos la muestra, tenemos que rotularla y enviarla al servicio de patología. Sin embargo, esta maniobra tiene algunas contraindicaciones. Hay pacientes que no toleran. Imagínense que pacientes que están entubados, nosotros vamos a obstruir
el pasaje de aire por el único medio que tiene, que es el tubo endotraqueal. Por lo tanto, esta maniobra tiene que ser como. Tiene que ser una maniobra rápida. No podemos estar mucho tiempo obstruyendo el pasaje de aire por el tubo, ¿sí? O por una traqueostomía, si es que tuviera. Entonces hay que ver en qué condiciones está el paciente y hay que tener también cuál es el criterio médico con respecto a la aspiración. Ya que puede, pacientes que tienen algún problema en la coagulación, con algún trastorno hemorrágico, o tiene alguna patología como una trombocitopenia o una leucemia, hay que ser cuidadosos porque podemos lesionar la mucosa de la vía aérea y podemos provocar un sangrado. Entonces, aquellos pacientes que tengan algún trastorno de este tipo, no se recomienda la aspiración de secreciones. O se hará tomando más recaudos. Los pacientes que tienen patologías que provocan y le provocan algún edema o algún espasmo laríngeo, tampoco es recomendable. O tiene patologías como venas esofágicas. Son venas, son cordones venosos que tapizan toda la tráquea y, y son fáciles de lesionar, lo cual es muy importante no hacer este tipo de maniobras porque podemos provocar una hemorragia abundante y lo podemos broncoaspirar al paciente, ¿sí? Imagínense que se le acumula sangre en la vía aérea, se va a broncoaspirar el paciente y puede tener un paro respiratorio. Aquellos pacientes también que tengan alguna cirugía por algún cáncer en la tráquea, por tumores, y obviamente va a tener toda esa zona debilitada, o porque está con suturas, tampoco es conveniente introducir una cánula de aspiración. Podemos lesionar la cirugía, podemos perforar la tráquea, y no estaría bueno. En cirugías gástricas también, donde hay alguna anastomosis alta, podemos también provocar lesiones porque el hecho de introducir una cánula dentro de la vía aérea provoca el rechazo de esta y hacemos fuerza con la parte ventral y podemos lesionar la cirugía gástrica. No es que llegue la sonda de aspiración hasta al estómago, sino que vamos a provocar un reflejo y podemos abrir, si es que tuviera una cirugía gástrica. Y aquellos pacientes que tienen algún problema cardíaco, como algún infarto, también, porque provoca este reflejo respiratorio, el hecho de que tener un elemento en la vía aérea provoca esta tos, este rechazo, y hay una fuerza que podemos complicar y acelerar las pulsaciones, y pacientes cardíacos a lo mejor no la toleran. Tenemos varios tipos de aspiración. Una de ellas es la aspiración endotraqueal, donde tenemos pacientes con una vía aérea artificial, como un tubo endotraqueal, y siempre la maniobra de la aspiración es una maniobra estéril. Es una maniobra estéril, o sea, con guantes estériles, porque estamos introduciendo una cánula dentro de un campo en la vía aérea que debe mantenerse libre de contaminación, porque si nosotros, el paciente está con algún problema respiratorio, le introducimos algo que no está estéril, vamos a provocar que se contamine y que tenga una infección respiratoria, agudizando todo el cuadro del paciente. Se debe tener en cuenta que la acumulación de secreciones, ¿qué va a provocar la acumulación?
que se estreche, que se disminuya la luz en el espacio y que provoque insuficiencia respiratoria o éxtasis de secreción, por éxtasis de secreción. Bueno, eso ya lo teníamos sabido, que los mocos obstruyen toda la luz de la vía aérea. El material que necesitamos siempre es una cánula, como esta que tenemos acá, que tiene, a ver si podemos abrirla, a ver si la podemos agrandar. Ven que tiene acá como un agujerito. Este va a ser la conexión con la aspiración que viene de la pared, de la aspiración central o del aparato portátil de aspiración. Esa conexión con el aparato no es estéril. En cambio, esta cánula que va dentro de la vía aérea tiene que ser estéril. Tienen generalmente un orificio, en este caso tiene elevado, donde vamos a taparlo de acuerdo a la maniobra que hacemos. Cada vez que tapamos, vamos a cerrar todo el circuito y va a provocarse la aspiración. Cuando levantamos o desobstruimos este agujero, no va a aspirar. Entonces, esa sería la maniobra. Obstruir el agujero, aspira. Al desobstruir, deja de aspirar. Y ahora nos damos cuenta que les voy a explicar por qué. Acá hay otro tipo de sonda también. Acá se conecta en el extremo oeste. Y acá tiene el orificio para obstruirlo. Todo el extremo, el que va introducido, el que se introduce dentro de la tráquea o de la cavidad bucal, tiene a lo largo, no puse foto de eso, todo acá orificios en el extremo que se llaman fenestraciones, que están, no solamente vamos a tener el orificio en la parte distal, sino a los costados de la pared, como 3 o 4 orificios, cosa de poder aspirar tanto al final como en las partes laterales del espacio, ¿sí? Las acciones de enfermería van a ser controlar la frecuencia cardíaca. Vamos a, primero, antes de hacer la aspiración de secreciones, para poder saber que el paciente tiene obstruida la vía aérea, vamos a ocultarlo. De esa manera nosotros vamos a valorar que tiene secreciones, ¿verdad? Porque vamos a ocultar ruidos adventicios, en este caso roncus, y entonces vamos a determinar que el paciente necesita desobstruir la vía aérea. Vamos a controlar todas las constantes, ya sea cardíacas, la presión arterial y la gasometría. Vamos a ver la saturación del paciente y en las condiciones que tengan, que presente. Ya sabemos cuáles son las contraindicaciones, o sea que podemos valorar si este paciente está en condiciones de poder ser aspirado. En el caso de que el paciente esté despierto, le vamos a explicar cuál es el procedimiento que vamos a hacer. Siempre tenemos que tener comunicación con el paciente para no ser tan invasivo. Ya el procedimiento en sí es bastante invasivo y desagradable, así que vamos a pedirle colaboración al paciente para que pueda, digamos, decir que le vamos a sacar toda esa mucosidad que no está permitiéndole respirar, y que va a tener que ser paciente porque no es nada agradable. Que va a ser rápido, que se trate de tranquilizar, que vamos a tratar de ayudarlo. Siempre antes de empezar cualquier procedimiento tenemos que ver que el equipo de aspiración, ya sea central, en las paredes, o alguna aspiración, un aparato de aspiración portátil, funcione correctamente, porque vamos a estar colocando la cánula al paciente y resulta que no anda el aparato, o está mal el enchufe, o tiene alguna complicación. Siempre tenemos que verificar todos aquellos aparatos que utilicemos que funcionen. Y tener siempre, por cualquier motivo, el carro de paro
eh, o para poder realizar alguna reanimación en caso que tenga algún paro respiratorio, y tenemos que tener también una máscara de oxígeno para ventilarlo en el caso de que necesite el paciente o tenga baja saturación después de la aspiración. Entonces, una vez que le explicamos al paciente cuál va a ser el procedimiento, lo vamos a colocar en posición semi-Fowler, siempre que no exista alguna contraindicación de elevar la cabeza, ¿sí? Hay que hacer un lavado siempre, antes de cualquier procedimiento, el lavado de manos, tener todos los materiales, dijimos la cánula, los artefactos, los guantes, ahora vamos a ver todos los elementos que necesitamos, mascarillas protectoras, porque pueden salpicar secreciones, y guantes estériles. Si el paciente tiene una asistencia respiratoria mecánica, hay que ver que el paciente pueda tolerar que le retiremos unos instantes el respirador, ¿sí? O ahora vamos a ver que hay otro tipo de sondas que podemos aspirarlo sin retirar el respirador, pero tiene que ser rápido igualmente, porque por más que tenga el respirador colocado, si le metemos una cánula dentro del tubo, no va a poder respirar el paciente. A ver, me perdí. Bien. Ya vimos esta. Entonces dijimos que hay que auscultar al paciente para determinar los ruidos. Activar el aparato, ya estamos para hacerle el procedimiento. Colocarnos los guantes estériles. Una vez que ya tenemos localizado en los ruidos en que puede ser que tengan un solo pulmón, o cuántas cantidades de secreciones tiene, ya lo valoramos en cuanto a la parte respiratoria, prendemos el aparato, nos colocamos los guantes estériles, y generalmente tiene que estar siempre, cuando hacemos este procedimiento, tratar de tener un ayudante, porque nosotros, una vez que nos colocamos los guantes, no podemos tocar más nada. Entonces, vamos a necesitar que alguien de afuera, otro compañero, nos conecte la cánula, así como se muestra acá, con la cánula central, con la aspiración central. Entonces, lo que va a provocar esto, chicos, es que la mano dominante va a estar estéril, pero la mano que toca la conexión con la aspiración central va a dejar de estar estéril, porque esta manguerita está contaminada, no está estéril, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener cuidado de no volver, si es que trabajamos solos. Si tenemos la ayuda de otro, vamos a tener los dos guantes estériles. ¿Me siguen? ¿Se está entendiendo? Porque pues, tenemos que conectar la cánula con la aspiración de la pared, ¿sí? Si nos pasan, alguien nos da el aspirador, la cánula de aspiración, nosotros podemos conectarla, sin tocar esto, que no está estéril. La cánula que sigue, sí. Si no tenemos a nadie, lamentablemente esta mano, la no dominante, va a quedar contaminada, ¿sí? Por lo tanto, no va a volver esta mano a tocar la cánula que está acá, ¿sí? Por eso se dice que esta maniobra es dijimos estéril, pero si en el caso de estar solo, va a ser semi-estéril. Vamos a mantener el guante estéril de la mano dominante. Conectamos la sonda al tubo de aspiración, o el aparato de aspiración, protegiendo la sonda con la mano dominante, o sea que tenemos que evitar que esta punta, que quedó libre, se toque alguna zona y se contamine. Bien.
acá se ve la maniobra, en la mano dominante enrolla para evitar que la punta se contamine, y ahí tenemos el paciente con el tubo endotraqueal. Desconectar el paciente del tubo endotraqueal o de la fuente de oxígeno, poner la conexión retirada de la sonda estéril con guas. Podemos utilizar también gasas estériles para prevenir la contaminación en las conexiones. Entonces, para tapar esa parte que está contaminada, que es la que viene del aspirador, podemos sujetarla con una gasa estéril. Antes del procedimiento, el paciente, si tiene alguna complicación respiratoria, es necesario ventilarlo, o sea, hiperoxigenarlo para que pueda tolerar ese momento de apnea que le estamos provocando para sacar las secreciones. En caso de que el paciente respire en forma espontánea, vamos a coordinar la ventilación manual con la de aspiración de secreciones. Y este procedimiento siempre se realiza con 2 enfermeros, y en el caso de poderlo hacer... Profesora, buenas tardes. ¿Sabe que no escucho nada de lo que usted está explicando? ¿Vos no me escuchás? ¿El resto está escuchando? Se escucha Sí, profe, se escucha. cortado, Sí, profe. sí, se escucha normal. ¿Me escucha? No escucha lo que usted ha explicado. Por favor, ¿puede decirme si es comunicación mía o es de Sí, todos? se escucha. Debes tener, no corta sé tu mucho. nombre, Galaxy no sé qué, sos vos, pero no tenés el nombre puesto acá en la pantalla y no te veo. Puede ser que tengas algún inconveniente vos. No, yo tengo pocos, veo a poquitos ahí cuando tengo la pantalla abierta. Bueno, sigamos. Ya vimos. Igual vamos a ver un video, porque así en teoría es medio difícil ver el procedimiento. Cuando tengamos las prácticas vamos a poder desasnarnos de muchas situaciones que a lo mejor ahora se hace complicada imaginarlas. Estas son todas técnicas que necesitan la práctica. Pero lo importante es que sepan que la aspiración de secreciones es una técnica estéril o semiestéril en el caso de trabajar solos, que hay que ventilar al paciente, hay que tener en cuenta las contraindicaciones que tiene la aspiración de secreciones, y cuál es el objetivo de este procedimiento. Bueno, el procedimiento en sí, seguimos detallando cómo es la maniobra. Vamos a realizar la aspiración al paciente retirando, hoy se nos termina en un ratito, 10 minutos, bueno, a ver si terminamos. La sonda de 2 a 3 centímetros una vez introducida. O sea, vamos a introducir la cánula, y cada vez que nosotros introducimos una cánula dentro del tubo endotraqueal, va a ser sin aspirar, o sea, sin obstruir ese agujerito que le comentaba yo que tiene la cánula. Vamos a introducirla dentro de la cánula, 2 o 3 centímetros, sin llegar al fondo del tubo. Y cuando vamos a ir retirando, vamos haciendo movimientos giratorios con la cánula para ir aspirando todo lo que está alrededor del tubo, ¿sí? De esa manera, siempre uno cuando introduce una cánula es sin aspiración, y al retirarla con movimiento circulatorio vamos a obstruir el agujerito de la cánula y vamos a provocar aspiración y vamos a ir retirándola. Siempre se aspira al retirar. Esto va a durar pocos segundos, de 10 a 15 segundos, no más, y vamos a darle tiempo al paciente a que pueda ventilarse. Lo conectamos de nuevo al respirador, o lo ventilamos con una ambú si es que bajó mucho la saturación. Siempre tenemos que controlar que no desature el paciente.
O sea, profe, que se le pone la sonda Sí. sin, o sea, apagada, digamos. Y cuando Sí, se la va sacando, se hace la aspiración. No, apagada no. Vos prendés la aspiración, ya sea la central o el del aparato. Va a aspirar el aparato. Vos vas a provocar la aspiración obstruyendo ese, ese agujerito de la sonda que les dije que tenía como... Sí. Cuando lo tapás, aspira. Cuando lo desobstruís, no aspira. O sea que cuando entras, es sin tapar el agujerito. Una vez que entraste 2 o 3 centímetros, 2 centímetros, vas a obstruirla y empezar a rotar y vas a aspirar las secreciones, ¿sí? Ah, por eso, cuando se va sacando, digamos. Cuando se retira la sonda, exacto. Al retirar la sonda vamos a ir limpiando las secreciones de las paredes de la sonda con una gasa estéril y vamos a continuar el procedimiento si es que sea necesario porque todavía tenga secreciones. Una vez que terminamos, volvemos a conectar al paciente, esto ya lo vimos, me parece, con el aparato de oxígeno o con el respirador. Siempre tenemos que controlar los signos vitales, la saturación, etc. La cantidad de respiraciones, ocultando, y vamos a verificar si el procedimiento fue exitoso, ocultando para ver si pudimos limpiar toda la vía aérea. En el caso de que no tengan ningún tubo endotraqueal, podemos ayudarlo y limpiar toda la zona bucal con una gasa con bicarbonato, con agua bicarbonatada, podemos limpiar las fauces del paciente porque puede tener acumulado secreciones en la boca. Es importante siempre hacerle una higiene bucal a los pacientes. Tengan o no tengan secreciones, hay veces pacientes que están postrados, con pérdida o en coma, y se les reseca la boca y es importante que se los limpie con una gasa que vamos a apoyarnos en el dedo y limpiar todas las fauces despegando las secreciones y humedeciendo la lengua que a veces queda reseca porque el paciente duerme con la boca abierta y se le seca toda la lengua y eso es horrible. En terapia a veces pacientes que están abandonados y tienen esa, después se les hace como una costra en la lengua que sangra. Me acordé de eso, pero para que lo tengan en cuenta, que tengan siempre sus pacientes con la boca limpia. Si puede lavarse los dientes, mejor. Si no se puede, ayudarlos nosotros con agua bicarbonatada y una gasa. Siempre que aspiremos secreciones vamos a anotar en la historia clínica, donde te anotamos las novedades del paciente, qué tipo de secreciones son, si son purulentas, si son espesas, si son líquidas, para poder determinar qué clase de secreciones tiene, el olor, el color, etc. Bueno, complicaciones que puedan aparecer con una aspiración de secreciones es las de corto plazo, las que son a corto plazo, o sea, inmediatas, una hipoxemia, o sea, que disminuyamos la cantidad de oxígeno en sangre, porque a lo mejor hicimos una aspiración prolongada, que produzca bradicardias, traumatismos, ansiedad, inquietud, porque no es agradable, el paciente se excita, le provocamos tos, porque quiere sacarse ese elemento que le está obstruyendo la vía aérea, y a largo plazo puede ocurrir lesiones o presión intracraneal. Todos los pacientes que tengan algún problema, ya sea tumores intracraneales o alguna patología o algún edemas, no se recomienda aspirar las secreciones por un largo tiempo porque produce el aumento de la presión intracraneal. La técnica de aspiración, bueno, dijimos, es una técnica estéril, es invasiva,
Siempre que vamos a utilizar una nueva sonda, por más que sea el mismo paciente, vamos a utilizar una sonda que vamos a sacar del envoltorio y siempre tiene que estar estéril. Vamos a observar los signos y las dificultades respiratorias y cardíacas. Y una vez que terminamos el procedimiento hay que dejar tanto el receptorio donde caen las secreciones, porque aspiramos y va a un frasco. Vamos a dejarlo limpio para evitar la contaminación y vamos a dejar todo higienizado, todos los elementos que utilizamos. Los cuidados de enfermería son evitar aspiraciones repetidas, o sea, vamos a dejarlo descansar al paciente para que pueda retomar o pueda otra vez volver a saturar normalmente, evitando la irritación de la mucosa, que se produzcan edemas, laringios y traumatismos. No hay que forzarlo, y si hay algún tipo de obstrucción, cuando introducimos la cánula, hay que avisarle al médico. Bueno, esto ya lo dijimos, que hay que utilizar sondas nuevas. Es importante, si tenemos secreciones, ya sea en la parte nasal, no hay que usar la misma sonda que usamos para la parte bucal. Eso es importante. Si vamos a hacer una aspiración nasofaringe, vamos a usar una sonda, y si vamos a hacer una aspiración orofaringe, o sea, por la boca, es otra. El sistema de aspiración, todas las cánulas que se utilicen, siempre tienen que ser transparentes para saber qué tipo de secreciones estamos aspirando. Hay que utilizar guantes estériles. Bueno, esto es más de lo mismo, para evitar lesiones, etc. Existe otro tipo de aspiración que se llama de circuito cerrado, que es la sonda misma, está envuelta en un plástico, y es un circuito cerrado, porque toda esta sonda se puede introducir al paciente, pero no es necesario que cambiarla, porque está, como se llama, contenida dentro de este plástico que la envuelve. Las ventajas permite eliminar la conexión y la desconexión con el aparato respiratorio. Entonces, este tipo de sondas se utilizan en pacientes que están, vamos a cortar acá porque se termina, antes de